que podemos hacerlo las 24 horas del día, tener siempre fijo ese momento y ahí entonces sentados, porque estamos sentados juntamente con Él, es una de las de los tres estados en que Él ya nos ha puesto a nosotros. Uno de ellos es sentados juntamente con Él, dejarnos que Él nos vaya mostrando las cosas de arriba, porque por mucho que las procurásemos nosotros, sin ese espíritu de sabiduría y de revelación, pues no sería posible. En ese contexto, me doy cuenta que este énfasis que está poniendo el Espíritu en nosotros, que miremos ese justo momento, todo lo que está ocurriendo en el territorio, de qué manera se están precipitando las cosas, cómo se va engrandeciendo el problema, porque no solo es aquella franja de Gaza la que está por detrás de todo este problema, es mucho más grande, como se está viniendo a saber. Como sabéis, a mí me encanta, igual que a Charo, seguir, y creo que tú también, Sandra, de vez en cuando te acercas a ver pues los relatos que va dando Amir Sarfati, porque son muy fieles y lo que es cierto es que ha ido ocurriendo lo que él dijo que sucedería. No solo desde ahora, él fue hablando primero de la guerra entre Rusia y Ucrania y cómo el objetivo de él era crear problemas en el territorio. Y de hecho se cumplió como él dijo, las tropas rusas no entrarían por el norte como estaba diciendo Putin, sino que entrarían por Siria eh, y cercano al territorio para ocupar esas partes y crear ahí los problemas a Ucrania. Pero bueno, una cosa es cierta, es que la falla de seguridad que hubo en la invasión de los Hamas, que son el grupo palestino militar, digamos, invadiendo el territorio de Israel, pues eso es lo que todos los israelitas se quedaron muy sorprendidos, porque ciertamente no funcionó un sistema de seguridad que se considera el mejor del mundo. Y sobre todo en esa franja de Gaza es donde más protección había, porque se sabía que podrían naturalmente crear esos problemas. Sin embargo, debido a una serie de circunstancias, pues los radares no dieron la información necesaria. Ellos consiguieron estar dentro del territorio el tiempo suficiente para matar a cientos de personas y llevarse otros tantos cautivos que ahora les sirven como de escudo y bueno, dejó todo Israel completamente en tinieblas, sin saber cómo reaccionar. Es cierto que Israel rápidamente dio la respuesta militar, que sucede todos los días. La verdad es que no es muy provechoso estar viendo en este momento todas las noticias, los informativos, porque está ocurriendo exactamente lo que las escrituras nos dicen, ¿no?
Nadie tiene, o casi nadie tiene en cuenta el primer ataque de los palestinos hacia Israel, y todos ahora que Israel está atacando estas fuerzas palestinas, con muchos muertos, por supuesto, creo que va en este momento en cerca de 10.000 palestinos muertos, con sus, se dice que 25 a 30% de esta franja de Gaza está totalmente destruida. Hay mucho movimiento de poblaciones del norte a huir para el sur, donde se concentra pues absolutamente todo en este momento, pero los hospitales no tienen combustible para trabajar, por tanto eso va a ocasionar que sucedan muchas más muertes de aquí en adelante. Y lo que está ocurriendo es que esto se está arrastrando por todos los países vecinos. Por el norte de Israel tenemos al Líbano, con el ejército armado que es el Hezbollah, y que por supuesto todos confiesan que lo que quieren es acabar, igual que quería Hitler, acabar completamente con el judío. Y esto nadie lo dice, todo el mundo tiene la solución, las Naciones Unidas proclaman paz, paz y seguridad, que no pueden ultrapasar las leyes internacionales, que Israel está cometiendo un genocidio, en fin, todos aportan su grano de arena para que pongan todos sus ojos en el hombre, hombre, hombre. Y es curioso porque nadie se acuerda, es decir, primero se olvidan de cómo estos palestinos invadieron el territorio, matando a gente, a niños, a mujeres, llevándolos cautivos a su tierra, pensando que eso haría con que Israel no retaliase y respondiese a ese ataque. Y nadie se acuerda de eso, sino que todos ponen los ojos en, Israel tiene que parar de atacar a los palestinos, tienen que obedecer las leyes internacionales. Y fijaros bien, ¿qué guerra en cualquier sitio del mundo ha respetado alguna vez los derechos humanos? O no fueron ni mucho menos los españoles cuando estuvieron ahí en Sudamérica, que, que fueron nada humanos en diezmar poblaciones, acabar con ellas, todo tipo de atrocidades. No fue el pueblo portugués, que también fueron descubridores y tuvieron muchas colonias en África y ocasionaron también mortandades impresionantes solo para beneficio de ellos propios. No fue Inglaterra en la India, aunque un poco más benévolos los ingleses, pero aún así nunca dejó de ser un pueblo atroz en sus batallas con sus colonias en Asia y en África. No hay guerra ninguna como lo quiere el hombre. No, Israel tiene que obedecer las leyes internacionales y humanitarias. No, sin ninguno, absolutamente ninguno de los países que ha entablado guerra con otro o consigo propio, una guerra civil, una guerra mismo ahí en Colombia contra el narcotráfico o el narcotráfico contra el Estado,
wow, pues siempre, siempre lo más atroz, lo más horroroso que uno se puede imaginar. Pero no, parece que el mundo entero tiene toda la solución para que el territorio. Claro que también otra gran nación con un poderío impresionante de armamento es Irán, que también confesó que sería aniquilar a todos los judíos, lo que haría con que cumpliese sus objetivos. Y bueno, todo este caldo, decía Amir Sarfati, es la primera vez, es decir, ha habido otras guerras en Israel en 1948, cuando se estableció como un Estado de Israel, después sucesivamente en varios años posteriores, la Guerra de los 7 días, en donde siempre las batallas eran, eh, digamos que cuerpo a cuerpo, es decir, Israel en poco tiempo resolvía el problema porque podían enfrentarlos directamente. Y hoy, sin embargo, no. Hoy estos ejércitos, aunque están controlando las zonas de donde les vienen sus ataques, del norte con el Hezbolá y el Líbano, que son, por supuesto, armados por el Irán, eh, esta franja de Gaza, después tenemos los países árabes, que estaban algunos intentando tener conexión con Israel, poniendo sus embajadas en Jerusalén. Bueno, en este momento están cortadas las relaciones y además pues todos pendientes de saber cómo esto va a evolucionar. Y Rusia es otro que está por detrás de todo esto. De manera que, como muy bien sabe la humanidad, y esto también se repite en los servicios informativos, pues esto puede desencadenar una tercera guerra mundial, que es ciertamente a lo que se dirige el mundo. Y los países están tomando cada uno su posición. O sea, quién está a favor de los palestinos, quién se queda a favor de Israel. A favor de Israel hay muy pocos. Aún los que dicen hoy en día que Israel tiene todo el derecho de defenderse, aún en medio de estos países que por lo menos tienen la dignidad de entender cómo han sido ellos los primeros atacados y que ahora tienen el derecho de respuesta. Pero aún entre estos países después cambian el discurso y dicen que ya los israelitas han dado la respuesta necesaria y que tenían que parar y que tienen que establecer una paz y permitir que haya un pueblo palestino, es decir, que haya en el territorio dos estados. Bueno, en primer lugar, se olvidan de todo lo que nuestro Padre ha escrito. Ciertamente esto, lo que siempre ha dicho nuestro Dios es que ese territorio es suyo. No es de los judíos, no es de los gentiles, es su territorio. Y a Abraham le dijo que de su simiente sacaría una descendencia y que la introduciría en el territorio prometido para desde ahí bendecir a las naciones, a todas las naciones. Esto es lo que va a acabar por ocurrir. Pero ciertamente, y es por eso que se dice que el judío es primero, son los que tienen derecho a aquella tierra, es decir, son los que en primer lugar tienen derecho a aquel territorio. Por tanto, tenemos que verlo todo desde el punto de vista de la palabra.
Y bueno, ¿qué es lo que es importante para nosotros en todo esto? Es que cuando nuestro Señor Jesucristo habló acerca de oiréis de guerra y rumores de guerra, pues esto podría haber sucedido durante toda la historia de la humanidad. Pero no, eso se refiere a guerras y rumores de guerras en el territorio. Esto es que es importante. Guerras ha habido en todo el mundo, todas las edades, en todos los tiempos, pero en el territorio es diferente. Ahí las cosas cambian, ahí las cosas mudan. Y por eso me encanta escuchar a este Amir Tsarfati, porque no hay duda ninguna que él es un portavoz de la Iglesia cristiana que está descrita en el Apocalipsis. Y de hecho, él se basa en la esperanza de la venida de Cristo. Cuando las cosas estén más recrudecidas, que entonces aparecerá Cristo y que ciertamente algunos serán quitados antes en el tal rapto, ¿okay? Y luego los que se queden detrás, los que pasen por la gran tribulación, tendrán que esperar la venida de Cristo. Esto lo explica él muy bien. Lo que coloca es el rapto antes de la tribulación. Y nosotros ya sabemos, por todo lo que hemos aprendido, que el rapto ocurre a la mitad de la semana, por tanto a los 3 años y medio primeros. ¿Qué me hace ver todo esto? O sea, es que anterior a ese rapto y anterior a que den comienzo estos juicios todos, se da nuestra Epifanía. De manera que es un tiempo muy de mucha de estar muy atentos a lo que está ocurriendo, porque esto además sucede en conformidad con lo que nos está guiando el Espíritu a que pongamos nuestros ojos en el poder de la resurrección. De manera que es muy bueno que como los niños nos quedemos vacíos y nos explique qué está pasando en todo este momento tan crucial en su territorio y de qué manera nos afecta a nosotros, los miembros del cuerpo, pudiendo pensar que en cualquier momento se puede dar nuestra Epifanía, lo cual es maravilloso. Pero sí, al mismo tiempo es para el mundo muy, muy, muy oscuro, como Charo dice muy bien en sus audios, Charo Quesada. No es normal la oscuridad que hay, no es normal la inseguridad, no es normal cómo se aprovechan los gobiernos para subir el precio de los alimentos, para subir el precio de la gasolina. Es decir, todo les resulta bien a ellos para ganar más dinero. Y esto es lo que intentan hacer los gobiernos, ganar más dinero con la situación, ponerse cada uno del lado de las huestes del adversario, porque es así mismo, que se visten son lobos vestidos de ovejas, diciendo que sí, pero paz y amor entre unos y otros. Y bueno, esto es lo que ha sucedido con ellos, porque ha sido cuando Israel se puso debajo de las orientaciones de la ONU, que le dio estos territorios de Gaza a los palestinos, que le dio Cisjordania, que es otra zona pegada con Jordania,
pero del territorio, que también tiene palestinos. Esto es lo que hizo con el Líbano, que le dio su independencia total cuando tenía control sobre aquel territorio. Por tanto, Israel fue cumpliendo los requisitos que le fueron poniendo las Naciones Unidas y las naciones internacionales. Y ahí, cuando ellos se vieron con este poder en sus manos, pues ocurre absolutamente el caos que ha sucedido en este tiempo. De manera que los propios israelitas están muy desconfiados de todo lo que viene de las naciones. El primer ministro ha condenado las confesiones del presidente de la ONU, Gutiérrez, diciendo que eso es ponerse al lado de los palestinos y que ciertamente ellos no quieren saber ya más nada de las directrices de la ONU, porque ha sido siguiendo sus directrices, como además dijo nuestro Señor. Es decir, y lo que va a ocurrir ciertamente es que por las presiones internacionales Israel volverá a hacer pactos. Acordaros que hay pactos hechos en que a los 3 años y medio después de ser cumplidos esos pactos, o sea, de que todo el mundo respete, digamos, un poco aquella paz y seguridad ficticia, bueno, pues a esa mitad de semana se quiebra esos pactos y otra vez entrarán todos. Y ahí ciertamente sabemos que nadie se va a poner del lado de Israel, sino que van a ser perseguidos con la crueldad que hemos visto que han sido perseguidos en ese día que han entrado en el territorio. Y de esa manera tan cruel, como nunca la tuvo Israel antes de comenzar ese conflicto. O sea que es impresionante. ¿Qué es entonces lo que nosotros sabemos? Pues que primero viene nuestra Epifanía. Y cuando se dé nuestra Epifanía entrarán los juicios. Y que todo esto se va a quedar mucho más crudo, se va a recrudecer con estos países circundantes hasta Rusia, Irán, Irak, Siria, los países árabes, todos, Egipto, por supuesto Egipto, todos se van a confabular contra Israel. Y en ese tiempo en que se dé nuestra Epifanía, sabemos que comienza una batalla en el cielo también, al mismo tiempo, ya con nosotros fundidos en el cuerpo de Cristo. Y en ese momento entonces es cuando se va a limpiar esa bóveda celeste donde habitan estas huestes celestiales, caen a la tierra y ahí por supuesto se ponen al lado de los suyos, que son estos enemigos de Israel. Y ahí es donde ciertamente se quiebran los pactos que haya hecho Israel con las naciones y entrarán de la forma como entra un lobo en un rebaño, es decir, para acabar completamente con ellos. Que este ha sido siempre el objetivo del adversario, desde que supo que nuestro Dios había escogido la simiente de Abraham para ser bendición para todo el mundo. Desde ese mismo momento siempre estuvo interesado en acabar con el judío. Es impresionante. Y ahí ciertamente va a ser la batalla final. Ahí va a ser el Armagedón, ahí va a ser el caos, el entrar no solo por una franja de Gaza, sino entrar por el norte, entrar por todas partes, persiguiéndolos. Y además,
con toda la ayuda militar de Irán, de Rusia, y no como las guerras anteriores, es que estamos en un tiempo en que ya hay armamentos a distancia, que son los rockets, que son los drones, que son, en fin, un montón de tecnología que estos países tienen por detrás, han ido elaborándolo a través del tiempo y solo con el objetivo de destruir a Israel. Bueno, pues imaginaros lo que será esto, así que caigan las huestes celestiales y que se den los tres ayes últimos, que serán entonces los 3 últimos años y medio de esa gran, donde se dará esa gran tribulación. De manera que es muy interesante el tiempo en que vivimos. Tenemos que tener los ojos puestos siempre en la higuera, como él nos dijo. Mirad la higuera, porque cuando sus hojas estén tiernas, sabemos que el verano está cerca. El verano, por supuesto, que es la subida de temperatura. Y claro que es impresionante que en 1948 pues Israel haya sido visto otra vez como una nación en el mundo, lo cual dejó de ser cuando Tito en el año 70 destruyó Jerusalén y destruyó y esparció a todos los judíos. Ahí dejaron de ser una nación, y cómo se ha ido cumpliendo la profecía del valle de los huesos secos, en que los huesos se juntarían, la piel recubriría los tendones, recubrirían sus huesos, y todavía no tienen el espíritu, todavía siguen ciegos, pero nuestro Dios es el que protege ese territorio. De hecho, todas las guerras anteriores han sido muy rápidas. En esta, como ha dicho Netanyahu, el primer ministro israelí, va para largo. O sea, esta no es una guerra igual que las anteriores, por ese arsenal de armas que hay tan sofisticado en que no pueden confrontar al enemigo cara a cara, sino que las cosas vienen por el aire. Como decía Stuart Allen y Charles Wells más o menos en 1950, ellos sabían que quien controlase el aire serían las naciones preponderantes en la tierra. Y esto es lo que sucede hoy en día. O sea, hay naciones que tienen un poderío en cuanto a su armamento, que vienen por el aire y que ciertamente están controlando, pues, las guerras de una manera muy distinta a como las conocíamos hace poco tiempo. Bueno, si por un lado todo esto hace con que aumente la inseguridad en el mundo, la angustia, el temor, la preocupación, y sobre todo los que conocen bien el tema, son los que más preocupados están porque saben cómo se puede arrastrar a una tercera guerra mundial. Pues al mismo tiempo para nosotros sigue siendo un regocijo enorme poder poner los ojos en las promesas de nuestro Dios y en la esperanza de nuestro Dios y en el premio de nuestro más alto llamamiento. Lo que es hermoso, es decir, se puede dar en cualquier momento. Porque ahí es como dice el Padre, se aceleran todas las cosas. Es increíble porque con esto de la guerra de Rusia y de Ucrania yo pensaba, bueno, esto no tiene nada que ver, y es verdad. Pero bien decía Mir Sarfati que el objetivo de Putin no era tanto Ucrania como crear problemas en el Medio Oriente. ¿Por qué?
Fijaros bien por qué. Porque habiendo problemas en el Medio Oriente, nosotros aquí teníamos noticias todos los días de la guerra de Ucrania y de Rusia, pero no con la intensidad de noticias en todo el mundo que ponen sus ojos en esta guerra del Medio Oriente. Esta es de un calibre superior. ¿Y qué es lo que ha hecho Putin con esto? Y con darles su apoyo a los palestinos. Bueno, pues que el apoyo militar, por ejemplo, de Estados Unidos o de los países europeos, digamos, con potencial de armas que estaban enviando para Ucrania, en este momento se está desviando todo para la guerra en el Oriente. De ahí que Biden haya puesto 2 portaaviones con un control sobre algunas partes como Cisjordania, como de donde están vigilando el aire, ciertamente, para interceptar los rockets que puedan venir de esa zona, y ya han interceptado varios. Pero esta es la manera que Putin ha tenido para que desvíen sus armas para allá y él pueda más fácilmente controlar las cosas en Ucrania. Esto es por lo que él tiene mucho interés. Hoy se ha visto en las noticias que una embajada de estos Hamas, que es el tal grupo armado y terrorista de los palestinos, que es curioso porque mucha gente dice no se pueden confundir los Hamas con los palestinos, pero esto no es cierto. Los Hamas fueron elegidos por los palestinos en un 80%. Y de hecho, nosotros vimos imágenes en la televisión de cómo todos los palestinos de la Franja de Gaza se alegraron inmenso y hicieron fiestas. Y en el momento en que los Hamas se introdujeron en el territorio, mataron a tantas personas y se llevaron cautivos a otros tantos. Toda la Franja de Gaza fue saltando de alegría y en fin, diciendo que gran victoria. Y bueno, pues después les cayó encima exactamente lo que les tuvo que caer. Pero es verdad que odio, pues se genera muchísimo odio, y todo lo que está sucediendo hoy en día, pues está acumulando el odio que ya tenían todos estos países convecinos hacia Israel. De manera que imaginaros lo que sucederá cuando aquellos espíritus que están en el abismo reservados para el día y hora exactos, en el juicio, y los que estén en la bóveda celeste caigan a la tierra y tengan estos poderes detrás de ellos, lo que no harán. Esto es impresionante. Pero, como digo, esto lo que hace en nuestro cuerpo, a los miembros del cuerpo, es regocijarnos, porque nuestra esperanza está mucho más próxima que cuando creímos. Esto es maravilloso. No es por acaso que el Espíritu nos esté guiando a que pongamos nuestros ojos en este poder de la resurrección. Hoy estoy terminando el capítulo 4 del libro La Resurrección y el propósito de las edades, y me vuelve a confirmar lo mismo. Es decir, es maravilloso cómo hemos comenzado a ver el libro de Efesios, como ciertamente
es donde ahí aparece el tal poder de la resurrección, y ahora estoy muy atento a que Dios me enseñe mucho más sobre este poder de la resurrección. Es curioso que Stuart Allen en esos artículos, él nos diga que no hay en este momento casi ningún hijo de Dios como miembro del cuerpo que no esté a ser probado. Y yo lo veo por mi vida, yo me veo en una prueba diaria. Tengo que deciros que tengo un hermano en España, y probablemente saldremos mañana o el sábado a lo más tardar, porque se está muriendo. Es decir, ya no se le pidió a los médicos que se le retirase los medicamentos y que ciertamente se dase, o sea, se le pusiese la morfina necesaria para dejarlo tranquilamente e irse a descansar. Curiosamente, esta crisis, hace más o menos una semana, y yo recuerdo que esa fue mi primera idea. O sea, por el estado en que él se encontraba, no debía mantenerse más tiempo, sino permitirse que fuese a descansar, y de qué manera, no con medicamentos, sino con algún opiáceo, con una morfina, y después de una semana en que ha estado en agonía, no ha estado de manera otra ninguna, sino con agonía, pues han llegado a la conclusión de que esa es la solución ideal. Bueno, esto comenzó a ser ayer por la noche. Todavía no hemos recibido, tengo siempre el teléfono cerca, pero pruebas por todos lados. Con este cambio de temperatura también he tenido un poco de fiebre. No hay casi ningún creyente del cuerpo de Cristo que no esté a ser probado de una o de otra manera. Y es genial porque el estado de un miembro del cuerpo nada tiene que ver con ser rico o pobre, o ser enfermo o sano, con tener mucho o tener poco, en absoluto. No depende de nada de eso. Depende de este tal poder de la resurrección viviendo en él. Y si tiene esto consigo, se cumple lo que dice nuestro Padre, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca. De ahí que el que tenga este poder de la resurrección consigo, aprende a oír su voz. Y esto es lo hermoso, es lo que yo creo que ya lo hemos comentado alguna vez, ¿no? Hay veces que podemos repetirnos la palabra 1000 veces y no produce vida, no produce, sino que es letra muerta. Y hay otras veces que parece que es el Espíritu que nos explica a nosotros sus palabras y se abren para nuestro entendimiento y nos sanan, ciertamente nos sanan. Es maravilloso. Yo creo que el poder de la resurrección vamos a ir entendiendo más y más, tiene que ver con eso. Tiene que ver efectivamente con mirar continuamente. Por eso dice Colosenses, si pues habéis resucitado con Cristo, ya resucitados, o sea, es como si ya lo hubiéramos hecho. Esto es vivir por fe, buscar las cosas de arriba. Entonces, solo podemos hacerlo por la fe
vernos traspasados todos los cielos y sentados juntamente con Él. Y ahí entonces que sea Él a explicarnos sus palabras. Claro que todo esto lleva su tiempo, claro que todo esto es un caminar diario en que no es fácil, pero yo creo que esto es el camino que nos está llevando el Espíritu en estos momentos tan importantes en el territorio, con todo lo que está ocurriendo en el territorio. Es genial. Bueno, escuchando pues obviamente todo esto, yo igual, bueno, de pronto a nosotros que estamos como a este lado, como Juan y yo, esas noticias pues obviamente llegan como más rápido, son más, bombardean más y todo eso, y al principio era una cosa impresionante porque realmente me estaba sintiendo demasiado bombardeada por todo esto, que Israel, que Hamas, que Palestina, que sin querer a veces viendo esas imágenes fuertes, bueno, en fin, todo eso. Y entonces empecé pues a orarle al Padre y a decirle, bueno, Padre, explícame qué está sucediendo, obviamente. También viendo los videos de se me olvida el nombre, Amir Sí, Sarfati, sí, Amir Sarfati. Amir Y Sarfati. bueno, todo eso, pero tenía muchas cosas como muy encontradas. Y pues simplemente había algo que siempre me decía, es el pueblo escogido, Israel es el pueblo escogido, Israel es el pueblo escogido. Y bueno, yo dije, dejo al Padre que sea que me responda directamente con la palabra, porque es que realmente pues todo lo que nosotros tenemos en este momento de información, pues simplemente es información del mundo. Y pues siempre van a ser cosas oscuras, feas, obviamente es una realidad que está pasando, pero es también toda esa oscuridad que está sucediendo, que es, yo estaba anotando también que la oscuridad es la perversión, es la maldad, es toda esa serie de circunstancias que están ocurriendo en todo el mundo, porque cuando no es en una parte que una persona loca mata a un poco de gente, después la otra, bueno, todo esto que está sucediendo en todo el mundo es una cantidad de cosas, pero entonces yo me pongo a ver que, bueno, pues siempre le doy gracias a Dios, obviamente, por pertenecer al cuerpo, porque veo que la gente está totalmente angustiada, sin esperanza, pensando en todo eso, pero de una forma muy pegada a todo eso que está pasando, y nada, obviamente, nada ni siquiera de un ápice de luz de palabra o de la palabra o de Dios o de todo eso. Entonces, bueno, eso pues simplemente lo doy gracias a Dios porque estamos nosotros en este camino, hacemos parte de este cuerpo y tenemos al Padre y su palabra, nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu, que es lo que realmente es lo que nosotros nos pegamos, nos tenemos que pegar. Y hablando de estos últimos dos estudios de Apocalipsis y este libro de Efesios, como yo le decía, no sé, creo que a Charo, que pues gracias a Dios, sabía como los tiempos precisos para podernos dar toda esta información, porque siempre estuvieron ahí disponibles, pero nosotros decíamos, bueno, ¿y por qué antes no lo sabíamos? ¿O por qué esto? ¿Por qué lo otro? Pero pues simplemente era el momento preciso para poder también entender cada una de estas cosas que están sucediendo y estos movimientos. Siempre escuchamos mucho que el nuevo orden del mundo, ahora se habla mucho últimamente, el nuevo orden del mundo, el nuevo orden del mundo, y eso nosotros lo vimos en Apocalipsis, el nuevo orden del mundo, paz, el que está buscando ese poder para llegar a la paz. Entonces yo siempre pues
Gracias, Padre, por habernos explicado esa parte, o si no estaríamos totalmente igual locos, angustiados, bueno, en fin. Y al igual el libro de Efesios, porque es prácticamente es como yo decía en un audio, cuando nos vestimos con ese poder de la resurrección. Ahora sí, volvió la señal, creo que se había ido. Cuando nos vestimos con ese poder de la resurrección, es como cuando nos vestimos, nos ponemos el vestido. Y entonces yo decía que es como esa radiografía, que uno ve allá la radiografía y entonces se ve todo por dentro, desde la punta de los pies hasta la cabeza, y se ve toda la parte. Juan dijo una cosa muy importante, y es que no todo el tiempo, porque a veces nos encontramos, como tú dices, un poquito como embotados en situaciones con la palabra, pero llegan momentos en que fluye la palabra como cuando abren una llave para que salga el agua de la fuente, así. Entonces fluye así la palabra. Y es esos momentos cuando entonces inicio yo a escribir, y todo es como tan transparente, tan entendible, y no paro como de escribir, de buscar y encontrar, sí. Y entonces fue algo así tan maravilloso que yo veía, y pues el Padre me explicaba muy bien a través del Espíritu toda esa parte del libro de Efesios, y además viendo a través de la numerología, que son siete, siete habitaciones que son de doctrina, siete que son de práctica, que sabemos que el número 7 es el número de perfección, y la oración central, que sería 8, ¿sí? 7, 8, 7, 8, que es prácticamente el otro número también importante en la palabra. Entonces, y fuera de eso, Efesios, que es de los 13 libros, el número 10, que también es un número importante en la palabra. Entonces, todo eso empezó a surgirme así de una forma que jamás en la vida a mí me había sucedido. Y le doy gracias a Dios porque simplemente el Padre me está, obviamente, dando mucha tranquilidad, mucho reposo en todo este tiempo que estamos pasando, porque adicional a eso, pues no dejamos de ser probados, de pasar por este valle de lágrimas, pero también entendiendo que es nuestro Señor Jesucristo el que va delante de nosotros. Y todo esto es gracias a ese poder de la resurrección, a que estamos vestidos con ese poder de la resurrección. Entonces, simplemente es eso. Yo le doy muchísimas gracias al Padre, porque lo único que nosotros tenemos que hacer, como decía Pablo, es estar en esa carrera fijos y muy disciplinados, porque también se trata de eso, ¿no? Tenemos todo esto, pero tenemos que ser disciplinados, porque igual Dios también lo dice en su palabra, que de esa disciplina también depende que nosotros estemos pues fijos mirando las cosas de arriba, ¿no? Y mirando las cosas de arriba es lo único que nos trae la esperanza, porque cuando bajamos la mirada, todo está perdido, la guerra, el problema, la situación, todo. Pero cuando tenemos la mirada siempre hacia arriba, que todas las circunstancias están pasando aún a nosotros mismos, sabemos que estamos allí viendo esa luz, sentados en los lugares celestiales, que así es como siempre lo visualizo, y sintiendo obviamente esa mano dulce de nuestro Señor Jesucristo pasando por mi rostro constantemente cuando estoy en todas las situaciones, especialmente personales, ¿no? Las tribulaciones, se podría decir, en mi vida. Sí, Bueno, muy bien. Ay,
Qué pena, Juan. Yo, bueno, siguiendo con la idea. Uno, tú hablaste de tres estados. Dijiste que uno de los estados es estar sentados juntamente con el Señor Jesucristo. ¿Y cuáles serían los otros dos estados, Juan, por favor? Sí, son cuando emplea el apóstol en la carta a los Efesios, el juntamente. Juntamente con Él fuimos resucitados, juntamente con Él fuimos sentados. Okay. Y juntamente con Él, que es heredamos, que es esa palabra coherederos, pero que no hay traducción muy similar en el castellano. Es cuando dice coherederos, es la misma palabra que se traduce con las otras dos, juntamente. Fuimos juntamente resucitados, fuimos juntamente sentados y coherederos juntamente. Esta es la forma en que mejor se pudo hacer la traducción de ese vocablo. Pero esos son los tres estados en que Él nos dice que nos elevó a donde Él se encuentra ahora mismo, sentado a la diestra del Padre. Y allí nos transportó con Él, con todos esos beneficios, resucitándonos, sentándonos y haciéndonos coherederos juntamente con Él. Ok, bueno. Gracias, Juan. Lo segundo es que Sandrita, pues yo no sé, como yo lo veo, refiriéndote a los números de la mansión, efectivamente tiene 7 a la derecha, 7 a la izquierda, o sea, 7 de práctica, 7 de doctrina y 7 de práctica, pero yo diría que la torre central no sería el 8, sino sería 1, que es cada uno de nosotros, como la analogía que es en Cristo. No sé, como yo lo entendí. Sí, no yo sería también. El 8, sino Sí, sería 7 más 1, que es el primogénito, o sea, el 1 que es... uno solito. Uno. Uno que es decir, la torre, la analogía es soy yo, porque la analogía es que yo soy la que estoy invitada por Pablo en Cristo, es Cristo, mejor dicho, la torre es Cristo, sí. Soy yo en Cristo, yo soy ahí, aquellos todos estos temas de doctrina y cómo practicarlos. Sí, es lo que yo pues he entendido, para que no se mezcle el 8, que no, creo que no tiene nada que ver, el número 8. Bueno, era eso, pues no sé, sí. Bueno, yo pues, hay que analizar bien esa torre central, esa oración central. sí. Es una oración. Para poder... bueno, pues es que es por eso que Charles Wells se llevó 540 páginas para los 6 capítulos, para ver al detalle qué significa cada palabra. No sé por qué dice que hay esa sola oración central, cuando hay también, después del versículo 13, del primer capítulo, hay otra oración, que es cuando, déjame que os lo lea, pero también me pareció perfectamente otra oración. Y esa yo creo que él la llama... Sí, de hecho, la oración completa, o sea, lo que realmente cubre toda la torre central son 3 oraciones. Una que está en Colosenses, otra que está en Primera de Efesios y la otra que vimos, y todas tienen que ver con el Cristo en mí. O sea, Cristo es la centralidad, Cristo es el hombre, digamos que la torre central es el hombre interior que habita en el corazón, ¿sí? Entonces, es maravilloso. Y hay otra cosa chévere de pronto de lo que he visto en estos días y es
este libro de alguna manera nos lleva y vamos a poder entender mucho mejor el poder de la resurrección, porque pues era como decía Liliana, o sea, es decir, digamos que no tenemos por qué asombrarnos de los tiempos, porque los tiempos siempre han sido malos desde la caída, ¿sí? Entonces, siempre han sido iguales y peores desde la caída. Digamos que el privilegio, y ahí es donde está la importancia de, de conocer exactamente qué nos da Dios, es como si nos dieran un paquete, un regalo. Entonces nos dan unos regalos que se llaman doctrinas y también qué voy a hacer con ese regalo, ¿sí? ¿Cómo lo voy a poner en manifestación y en práctica? Y cuando nosotros vayamos avanzando, nos vamos a ir fijando que todos los regalos están al nivel de la resurrección, ¿sí? O sea, es el Cristo Jesús, es el Cristo ascendido, es el Cristo resucitado, somos coherederos, estamos sentados junto a Él, ¿sí? Entonces todo está arriba. Y por eso Pablo une las tres oraciones más adelante, ya mirando en la profundidad, él une Efesios con una oración de Colosenses, porque cuando dice en Colosenses que del llamamiento, en el versículo que habla del llamamiento, dice que mirad las cosas de arriba y no las de la tierra, ¿sí? Entonces fíjate, Juan, que ese espíritu de Cristo que Dios nos ha puesto es el que nos permite ver y levantarnos hacia arriba al poder de la resurrección. O sea, lo que nos permite con el espíritu de sabiduría es lo que nos permite a nosotros elevarnos a la condición que ya tenemos. Sí, eso es maravilloso y es lo que nos permite el andar en resurrección. Y el andar en resurrección es sencillamente reconocer, porque acuérdate que el espíritu de sabiduría nos lo da para el reconocimiento de todas las cosas que nos ha dado, el reconocimiento de la primera habitación que son las promesas, ¿sí? El reconocimiento de la fe de Cristo, el reconocimiento de la anchura, la altura, la profundidad, todo el 4D. Y me encanta porque Welch más adelante en ese capítulo nos habla de la dimensión 4D, la cuarta dimensión. Entonces es maravilloso porque eso de conocer la altura, la profundidad, bueno, toda esta parte está relacionado con el todo de la escritura. O sea, que es tal el espíritu de sabiduría que nos da para entender todo el rompecabezas de la escritura, o sea, todo el plan de redención, y es lo que nosotros estamos haciendo, o sea, lo que conocemos, lo que va a pasar con Israel, el antes, el después, o sea, todas las áreas, ¿sí? Entonces, Sí, solo hay una, que es obviamente la que siempre hemos hablado y hemos llegado a concluir, que Dios revela lo que nos tiene que revelar en la palabra y la eternidad pues no está, ¿sí? La parte eterna no nos da nada, básicamente algunas pinceladas. Entonces, es genial, sí. eso coincide con todo lo que estoy traduciendo en estos artículos de Stuart Allen. Está muy bien, y que me haya llegado al momento en que estamos viendo Efesios, coincide muy bien lo que acabas de decir, en ese poder de la resurrección que nos transporta, efectivamente, o como dice Sandra, nos reviste de esa tal posición donde Él nos ha sentado juntamente con Él y nos ha resucitado y nos ha hecho coherederos juntamente con Él. O sea, esto realmente solo se puede vivir por la fe. Y es como dices tú, Allen, por la fe de un niño. Por la fe de un niño. No podemos pensarlo como si fuese un trabajo intelectual, porque no funciona. De hecho, muchas veces me veo repitiéndome lo mismo, el poder de la resurrección. Entonces ya estoy allí arriba y no, es más práctico, es más
es más vivo, es más Está más eficaz. conectado. Esa es una cosa que he estado mirando también fascinante, y es que es la conexión de las tres cosas que van a quedar, ¿sí? Que es el amor, la fe y la esperanza, ¿sí? Y lo que tú dices es vital para nosotros poder, ¿cómo se dice? Ser fuertes ante la adversidad o ante los dardos del adversario, del enemigo, porque lo contrario a esto es el conocimiento que envanece. Entonces, el razonamiento, el conocimiento, pero el conocimiento no es lo que realmente me conecta, ¿sí? Hay una parte que me encanta, que hoy la estuve considerando, y es la palabra hacernos como niños. Y hay una cosa, porque estamos hablando en una relación de padre e hijo. Entonces hay un versículo en Lucas donde dice que el Señor Jesucristo toma en sus brazos a un niño y le dice que los que se hagan como niños, bueno, no recuerdo cómo es en Lucas, aquel que se haga como niño, bueno, algo ahí le estaba enseñando a los apóstoles. El caso es que el afecto, está la conexión, está el espíritu, o sea, es ese amor realmente el que nos funde en Cristo. Digamos que la palabra está para nosotros tener ese conocimiento de nuestra posición, de nuestros derechos, de conocer el plan de redención, de cómo nos lo ha dejado el Padre, pero a la final lo que nos une es el amor. Entonces, el amor, me encanta lo que estás diciendo, porque eso es el amor. Un niño necesita estructura y amor. La estructura y el amor. Entonces, eso es lo que yo me ponía a pensar, ¿no? ¿Qué le da a un hijo? ¿Cómo yo educo a mi hijo? ¿Cómo lo educo? ¿Cómo le doy ese amor? Y es un niño que necesita ser guiado, está necesitado, él necesita ser orientado, pero necesita también ser arrullado, ser amado, ser acogido, protegido. Entonces, fíjate que todas esas cosas las estaba precisamente pensando hoy, porque tienes toda la razón. Digamos que este conocimiento es para vivirlo no, lo que hemos dicho siempre, que no es para acumularlo ni para creernos unos más que otros, porque obviamente eso está en cuanto a los dones. ¿Te acuerdas que vimos una partecita pequeñita, pero lo vamos a ver a profundidad? Los dones dados para ahorita en esta administración de la gracia, que no son dones dados por los hombres o impuestos por los hombres de qué hagas o qué no hagas o quién eres o para dónde vas, sino que es el don a la medida que Cristo nos da a cada uno. Entonces, así uno haga un poquito, para Él es lo máximo, porque fíjate que esa parte de los dones está en la misma posición en la que nosotros estamos, y eso a mí me dejó encantada. Entonces, maravilloso, me encanta lo que estás diciendo, Juan, con respecto a lo del conocimiento, porque entonces ahí me pongo a pensar, Amparito, en las emociones del espíritu, de lo que hablaba un poco el chino, Watchman Nee, que hablaba de los pensamientos de Cristo, las emociones que hay en el espíritu de Cristo, del sentir que hay en el espíritu de Cristo. O sea, todo esto es lo que me da la verdadera conexión del espíritu. O sea, ese es el que habita en mí, el que mora en mí. Y anoche me quedé un poquito hablando con Amparo, y no hay que perder de vista que es la mente. Yo estoy vestida de la mente de Cristo. La mente de Cristo no es mi mente, porque mi mente es la que tiende a la razón, mi mente es la que tiende al ego, al poder, al querer hacerlo como quiera o yo. O sea, es el que pone ahí Es el alma, acuérdate, el yo. Explica. No, exactamente eso que estás diciendo, que es genial poder entender esa diferencia cuando se habla de la mente de Cristo. Es entender que es como un niño, lo que estás diciendo, Juan, sin meter mi intelecto, sin esas emociones que nos genera la carne, sino que son las cosas netamente de Jesucristo. Él también tuvo emociones,
por supuesto, pero esas mismas no eran carnales, sino eran producidas por su espíritu. Entonces hablábamos con Sarita que como el alma y el espíritu y el cuerpo están entretejidos, que es parte del problema, uno a veces tiende a seguir viviendo por la carne pensando que está en Cristo. Entonces es como tú empezaste, digo yo, la reunión. Tú empezaste la reunión diciendo que el poder de Cristo es poder fijar mi mente la mayor cantidad de tiempo sentado en los lugares celestiales, ¿sí? Disfrutando de lo que ya tenemos. Eso es para practicarlo cada vez más y más, para que justamente no sea el alma, no sean los pensamientos, ni es lo que tú muchas veces nos has recordado de estar repitiéndonos cosas, ¿sí? O sea, no, porque eso es tu carne que quiere apropiarse de lo que Dios dice, pero es como un niño, y lo hemos dicho, un niño no necesita entender muchas cosas, él sencillamente se deja llevar del olor de su madre, de la voz. Entonces es de la misma manera poder tener esa diferenciación, que con Sarita me preguntaba acerca de, entonces yo le decía no, es recordar algo que a mí me ha servido mucho para poder diferenciar y estar lejos, es que el pecado está en la carne. En el espíritu es perfecto, es el espíritu de Cristo. Entonces el poder entender eso es saber que en mí está el pecado, eso quiere decir la altivez, el querer siempre sobresalir, el que yo soy, la vanidad. Pero cuando yo entiendo que el pecado no puede entrar en el espíritu, que es Cristo, entonces es como verlo de otra manera, ¿sí? Entonces eso era lo que estábamos mirando, la mente de Cristo, que es poder estar allá y siempre mirar las cosas como un niño. ¿Sí lo expliqué bien? Porque inclusive hablábamos también, o yo le decía que hemos caído tan bajo que pues la forma del diseño original, que el espíritu gobernara el alma y al cuerpo. Ese fue el diseño. Pero en estos tiempos hemos llegado al punto donde el cuerpo domina tu vida de alma. Y pues no digo el espíritu porque pues hablemos de los que aún no tienen con las necesidades o con los deseos del cuerpo. Hay gente que no vive sino para otra cosa, o sea, su vida gira alrededor de X cosa de su cuerpo. Entonces, para que uno pueda entender hasta dónde hemos caído, ¿sí? Hasta ese punto. Entonces, veíamos con Sarita que es muy importante poder empezar a separar el alma del espíritu, que es como un niño con la mente de Cristo. Sí, Sarita, más o menos. Sí, es genial, porque tiene todo que ver con que en todo lo que ha estado Sara comentando y tú has estado comentando, me recordaba al Espíritu que es eso mismo, o sea, toda la palabra es cristocéntrica, todo nos va llevando a Cristo, de ahí que también este libro de Efesios nos va llevando a Cristo en su grado máximo. Y es curioso que la forma tan hermosa como nos ha guiado el Espíritu para hacernos ver que el pecado está en nuestra carne y que en el Espíritu no puede entrar ese pecado. De hecho, es por lo que podemos introducirnos confiadamente al trono de su gracia. Si intentásemos hacerlo por cualquier mérito nuestro, no se nos abre la puerta. Es imposible. Y nos sentimos mal y no queremos entrar allá adentro. Pero recordando que es el Espíritu que tanto le costó a nuestro Señor Jesucristo ganar por nosotros, no solo entramos, sino que entramos, como Él dice, confiadamente. Y en ese estado confiado, lo que se nos muestra o lo que se nos repite siempre es que es totalmente distinto a todo lo que conocemos.
Es decir, es de ahí que sean las 4 dimensiones. Es así mismo. Y estar Sí, siempre preparado para ser totalmente diferente de lo que hay conocemos. una cosa, Juan y Amparo y Liliana, Nunci, mi mamá. Hay una cosa, Amparito, que yo me acuerdo hace 10 años que estábamos enseñando lo de, no, Ana tiene 8 años. Bueno, cuando nos volvimos a reunir, ¿te acuerdas que habíamos hecho un dominio? El caso, lo que quiero decir es, ahorita revisando el libro de Efesios, hay algo que me dejó, wow, porque yo me acuerdo que en una enseñanza nosotros o yo había enseñado, o habíamos visto, todavía seguramente no teníamos claro bien lo del cuerpo único. ¿Mm? Y ahorita, introduciéndome un poco más en el libro de Efesios, fíjate que el cuerpo es único, o sea, no tiene que ver absolutamente nada con el cuerpo de la Jerusalén celestial. Y en algún momento nosotros habíamos, o yo en una enseñanza había hecho la figura del cuerpo, eh, digamos como si fuera una parte, ¿tú te acuerdas? Como la otra parte. Sí, tú lo que hiciste es que, pero bueno, lo O que sea, tú hiciste fue cuando se dice que son una sola carne. Entonces estaba que las dos iglesias son, pero hasta donde yo sé, sí, las dos, o sea, somos el cuerpo único con Cristo la cabeza. no. Ah, bueno. No, pero eso fue Eso, no, por eso ahí estamos mal. Y eso es una cosa que la tenemos que estudiar y tenemos, pues les digo para que nos ayudemos y lo podamos ver entre todos, porque fíjate que esa es una de las primeras cosas que nosotros tenemos que aguardar por eso lo que hay que guardar, que nunca lo había entendido hasta lo vine a entender hasta estos días, que la unidad, cuando dice la palabra guarda la unidad del espíritu, esa unidad del espíritu es guardar el llamamiento de lo alto en el cuerpo único. O sea, nosotros tenemos que tener muy claro en la fe, saber que es único y que no se reveló antes, que es único. O sea, no tiene nada que ver con los otros cuerpos. De hecho, Wells lo dice, pueden existir otros cuerpos, otras familias, otras asociaciones, familias, las esferas, otras, sí, pero las dentro de otras las esferas pueden haber distinciones o muchas cosas, pero no tiene, compañías. gracias, esa es la palabra, pero no tiene absolutamente nada que ver con el cuerpo único. Ya, ok. ¿Por Lo qué? que de pronto, Porque, perdóname. sí, porque es que decía él que nosotros estamos sentados en el lugar santísimo, ¿sí? Eso no quiere decir que Cristo no esté todo en todos o que Dios no sea todo en todos. Y no quiere decir tampoco que hayan, porque eso también lo explica mucho Welch, o sea, no quiere decir que son diferentes glorias, pero están al mismo nivel porque Dios no hace acepción de personas. Y es una cosa que yo les pido que a medida que vayamos avanzando, por eso es importante que paralelamente a lo que vayamos haciendo, lo vayamos viendo y lo vayamos revisando y pidiéndole mucha sabiduría a Dios, porque es un tema que nos tiene que quedar absolutísimamente claro, porque es prácticamente el requisito central. O sea, el previo del supremo llamamiento tiene que ver con la fe, la creencia que yo tengo de creer, de aceptar y de reconocer lo que Dios ha hecho. O sea, de decir, si Él dice es el cuerpo único, es el cuerpo único de los dos, ¿sí? En este tiempo. O sea, no tiene que ver con que ese cuerpo único se va a unir con, ¿sí? No sé, ahí pues tenemos que estudiar, tenemos que Dios nos dé la sabiduría para tener esa parte supremamente, pues clara, porque es una de las cosas que nosotros tenemos que guardar. Entonces, no sé, Amparito, tú ¿cómo lo ves? No, yo sí yo lo veo perfecto, es decir, nuestro Padre ya otra cosa que nos ha enseñado que no se confiesa en la iglesia hoy en día, que nadie tiene atención
es precisamente a la gran variedad que tiene nuestro Dios, de cómo ha puesto a cada uno en su lugar. Y en ese sentido, pues tenemos esas tres esferas. Tenemos dos esferas celestiales, una es el cielo más alto, donde Él ahora está sentado, donde hay sus huestes celestiales que nunca se revelaron, y el lugar santísimo de ese cielo, pues es donde nos ha puesto a nosotros, y donde nos ha puesto a benditos con toda bendición espiritual. Esto es algo que también está muy bien explicado en el libro de Charles Wells, y que interviene en ese espiritual, bendiciones espirituales, y llega a la conclusión de que no es toda bendición espiritual, sino cada una de las bendiciones espirituales, lo cual él dice que si fuese toda, pues podrían ser 4 o 5 bendiciones, pero diciendo cada, lo deja en el aire y nos hace ver que nos iremos a dormir o seremos fundidos con Él en nuestra epifanía, sin aquí llegar a saber un 10% de lo que suponen esas bendiciones. O sea, ¿qué podrá ser? O sea, si las bendiciones, después están las bendiciones en la Jerusalén celestial, de la iglesia de los vencedores, y después tenemos los mansos de la tierra que ocuparán el territorio y que sus bendiciones estarán aquí en la tierra. Pero, ¿qué tipo de bendiciones serán aquellas? Charles Wells se lleva un cierto número de páginas intentando encontrar un significado y lo busca mucho en Romanos 8. Porque espiritual no es como generalmente pensamos, que es todo lo divino y lo bueno, porque esta palabra espiritual también aparece en Efesios con las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, de manera que hay que buscar otras connotaciones más fiables y más verdaderas conforme a las Escrituras. Y de donde él saca muchas deducciones es de Romanos 8. Es decir, y llega a la conclusión de que lo no espiritual es corporal, es decir, habita en un cuerpo como la carne, y el contraste es lo espiritual. Dice, podemos vivir según el espíritu o según la carne. Es increíble, porque es verdad que es totalmente distinto, y solo haciéndose como los niños es que podemos ver estas cosas del reino de los cielos, ¿no? Y es solo de esa manera. Y de ahí que no haya mucho que ser intelectuales, sino, como digo siempre, sentarnos para poder comprobar qué son estas cosas espirituales. Fijaros bien que al cuerpo de Israel, a la compañía de Israel, pues sí que tienen bendiciones de que, siendo obedientes a su palabra, pues que estarían repletos de absolutamente todo, de todas las riquezas materiales. Es totalmente distinto de lo que son las nuestras. Y a las nuestras le llama, pues, la bendita esperanza, la suprema esperanza, la mejor resurrección. Fijaros que diciendo mejor resurrección referida a esta del cuerpo, ek anactasis, ek resurrección, tiene que haber otras que estén por debajo. Como dice Sara, no podemos pensar por eso que nosotros somos los que sí, en cierta medida somos los más privilegiados, porque él dice que es el llamamiento supremo.
Pero recordemos que los apóstoles andaban siempre discutiendo quién iría a ser el mayor en el reino de los cielos, ¿no? Y él fue entonces cuando sentó al niño y le dijo que si no os hacéis como los niños, no veréis el reino de los cielos. Y ese no veréis quiere decir que no entenderéis hasta que veamos las cosas cara a cara. Pero el que se haga como el niño, ciertamente comenzará a comprender parte. Otra vez siempre volvemos, nuestro Dios nos ha iluminado mucho el entendimiento con esta palabra de pequeña luz. ¿Por qué? Porque se va haciendo cada vez más grande. Se va vivificando mucho su palabra, se va haciendo cada vez más viva. Y todo eso ha dependido precisamente de eso mismo, de vernos como los niños. De manera que no debemos ser como los apóstoles, sino el que de vosotros quiera ser el primero, que se ponga en el último lugar. Esto es lo que nos ha ido enseñando el Espíritu, ¿no? Y esta es una actitud que a Él le encanta. Y fijaros que Él nos escogió desde antes de la caída del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Esto es enorme. Fíjate lo que es tenernos enfrente suya sin ver tacha, ni arruga, ni nada parecido en nosotros, ¿no? De lo cual tiene que ver pues estas cualidades que ahora ha puesto en nosotros, como sentaros en el último lugar, y nosotros lo hacemos con mucho gusto, reconociendo que nada somos merecedores de todo eso. Es como él decía, como dice en Efesios, ¿no? Acordaros que vosotros en otro tiempo estabais alejados de la ciudadanía de Israel, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, por su misericordia, solo por su misericordia habéis sido hechos cercanos, de manera que no nos presentamos nunca como algo bueno habremos hecho para estar aquí, ¿no? Todo lo contrario, nuestro Dios primero nos ha demostrado nuestra propia debilidad, en la cual quiere que nos gloriemos para que efectivamente podamos disfrutar de todas estas cosas y adueñarnos de todas estas cosas por el tal Cristo que ahora vive en nosotros. No se puede hacer de otra manera. No se puede Sí, hacer. de hecho Es algo que, que di, Liliana, sí. no, que ese poder de la resurrección y la regeneración es sobreabundante, o sea, yo lo veo de esa forma de sobreabundante, que habla de algo más que lo perfecto. El sello del nuevo pacto, la fertilidad abundante, o sea, cuando yo leo el libro, leyendo este libro de Efesios, veo o siento que las cosas son sobreabundantes, lo que nos dice allí el Padre, y es que obviamente, como dice Sara, profundar mucho más en la palabra, porque estoy segura que si nosotros tenemos ese querer, nuestro Padre nos los da, nos lo responde, si es, obviamente se está a bien a verlo nosotros en este momento, que es, yo lo veo como algo más de la perfección, ¿sí? Pero pues obviamente tenemos que estudiarlo para poder tener esa pequeña luz, como dice Juan, que es lo que nosotros estamos teniendo ahorita poco a poco, ¿no? Esa pequeña luz, pero ese poder de la resurrección es todo en todo prácticamente, o sea, es simplemente, yo en este momento es que yo realmente entiendo el poder de la resurrección, porque simplemente no, sí, es más, como cuando la importancia de Cristo, porque pues finalmente antes yo lo veía, porque lo habíamos entendido así de otra forma, pero ahora ya entendiendo cada una de estas cosas que Dios nos ha venido dando poco a poco, y no tampoco
que se me olvidó algo, entonces ya me voy a morir, o si no entiendo esto, lo otro, pero es que sentimos o siento yo me siento tan ligera en la información o tan ligera en todo esto que Dios nos está mostrando, que eso también hace fluir. Y para mí eso hace parte de esa sobreabundancia, porque todo lo que nosotros hemos recibido, todo lo que habíamos recibido antes de información de la palabra, fuera de eso el libro de Apocalipsis, que fue mucha información, y ahora esto del libro de Efesios, que también es un libro, es pequeño, de 6 capítulos, pero pues tiene obviamente una amplia información que nuestro Padre nos quiere dar, pero me siento totalmente tranquila y liviana en todo esto de los asuntos de nuestro Padre, que eso es importante, porque antes simplemente no lo sentía o no lo sentíamos. Sí, acá hay una cosa relacionada con el todo, y ahí lo vamos a ir descubriendo en el libro de Efesios, y es que el poder de la resurrección, nosotros de ahora en adelante tenemos que tener en cuenta varias cosas. Una, que el poder de la resurrección no es, o sea, obviamente sirve para nosotros levantarnos a la altura del llamamiento que tenemos, pero son palabras que van a trascender en el plan de redención. ¿Por qué razón? Porque en este libro hablamos de las huestes espirituales de maldad. Y esta es la administración única donde se nos habla de la investidura. Obviamente en el Antiguo Testamento también se habla en ciertas partes de la investidura, pero deja claro, Wells, que la investidura que nosotros tenemos o la armadura que nosotros tenemos en este tiempo no es para la lucha contra la carne, sino para la lucha contra las huestes espirituales de maldad. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, cuando la palabra me dice que es Dios en Cristo en mí, es que yo tengo el poder de la resurrección, obviamente dado por Cristo, y Él, siendo la cabeza, es el que energiza todo el cuerpo para hacerle frente a las huestes de maldad actualmente en el tiempo, o sea, en este momento, ¿cierto? Es el que le hace frente, dice, por eso dice que somos la sal de la tierra. O sea, le hace frente a esto. Y ese poder, ya mirando las últimas hojas del libro, cuando habla de la armadura, que hay un gran capítulo que habla realmente cuáles son las huestes de maldad, cómo es este ejército, cómo es, porque ellos también tienen su armadura, tienen o sea, es un espejo, básicamente. Entonces, ese poder de resurrección también, digamos que en dónde es que nosotros tenemos que guardarlo, es en la creencia, en la fe, en reconocerlo, porque en el momento en que yo lo reconozco, en ese momento se le vuelve a Cristo, haz de cuenta que un bombillo más para la batalla final, porque es que nosotros o sea, todo eso es en Cristo, por supuesto, pero nosotros vamos a ser parte de un ejército como tal, porque habla de una batalla. Entonces, esa es una batalla, no sabemos, pues ya, digamos, lo vamos a ir viendo, si es que es cuando Él baje en el llamamiento de lo alto, algo tiene que pasar, porque hay una razón por la cual tenemos el poder, que es en Cristo, y tenemos la armadura, la armadura. Entonces es maravilloso porque así como lo ve Liliana de esa manera sobreabundante, pues es que tiene que ser de esa altura, de esa anchura, de esa longitud, porque es lo que digamos que Dios en Cristo va a usar, primero porque somos parte de su cuerpo único, vamos a estar en el lugar santísimo y vamos a batallar. Entonces es lo que detiene ahora las huestes de maldad. Entonces fíjese que lo que energiza realmente ese poder es mi reconocimiento. O sea, el reconocimiento que yo le doy. Obviamente hay otra parte muy interesante y es que se habla sobre la fe,
¿cierto? Dice que la fe, que sois salvos, nosotros somos salvos por gracia, por la fe de Jesucristo. Es decir, que prácticamente lo que hace Dios es darnos absolutamente todo, o sea, de nosotros no hay nada, de nosotros no hay nada, o sea, nosotros podemos creer es por lo que Dios ha puesto en nosotros. Es fantástico, es maravilloso. Entonces, sí, ese poder es más grande de lo que nosotros imaginamos, no solamente, o sea, acá nosotros no, digamos que la operación, yo me pongo a pensar, ¿cómo es la operación aquí ahora con la carne, de ese poder de resurrección? Pues es sencillamente cuando, lo que decía Amparo, me visto de la mente de Cristo y pongo mis pensamientos más altos, a la altura de Dios. O sea, Él tiene los pensamientos más altos que nosotros. Allá cuando yo me levanto, ahí es donde yo opero el poder de resurrección. De otra manera, no, porque fíjense que hay bueno, acá entro a discutir un tema. Ciertas personas en el mundo, bueno, enseñan erradamente este poder, que era lo que yo había estado mirando por otras vías y que no es correcto, porque hablaban entonces de que como yo tengo el poder de Cristo, yo puedo manifestar hacia afuera, hacia la carne, cualquier cosa que yo quiera sobre la tierra, ¿cierto? Entonces ahí, fíjense que ahí hay una fisura y hay un engaño. Entonces, no, porque yo no tengo que hacer ningún esfuerzo, porque por eso dice la palabra que nosotros tenemos que hacernos como niños. Entonces Él me lleva en sus brazos como si fuera con los ojos cerrados, o sea, yo me dejo llevar, porque a la final del tiempo y a la finalidad de que este cuerpo vuelva a la tierra, pues lo único que va a quedar es mi identidad con Cristo y de saber que soy otro miembro más para todo el plan de redención. Entonces, Es que ese poder de que su merced hablaba de Cristo, bueno, yo siempre lo he visto y lo he entendido últimamente que es para lo alto, no para, o sea, no para las cosas como materiales o de acá, sino simplemente para lo alto. Porque Dios dice claramente que Él suplirá prácticamente todas las cosas acá, o sea, lo normal. Pero yo lo he direccionado desde el principio que lo entendí que es para lo alto, o sea, para allá, o sea, no como estas psicologías o como estos pensamientos de que si, como su merced dice, que si usted tiene el poder de Cristo, entonces puede hacer aparecer el cofre lleno de plata en 2 minutos, si hace esto, si hace lo otro, si se concentra, si se transforma, si su alma sale y se vuelve a entrar, y bueno, todas esas cosas. Realmente, bueno, yo casi nunca he creído en esas cosas, pero nunca, desde que lo entendí perfectamente, sé que es hacia allá, porque realmente he comprobado que verdaderamente el Padre ha suplido, como una vez nos contaba también Juan, en su experiencia personal, que Dios ha suplido dentro de todas estas cosas aquí abajo, ha suplido y nosotros hemos visto, no solamente con nosotros, con nuestros hijos, con nuestros, o sea, toda esa parte Dios la ha suplido, como cuando el maná, cuando estaban pasando por el desierto, bueno, todo eso. Y este poder es hacia lo alto, simple y llanamente hacia lo alto. sí, totalmente. Sí, además solo Mm. puede ser hacia lo alto porque por eso es que nadie nos conoce. O sea, por eso es que estamos aislados. Por eso dice, si el mundo no os conoce, pues no os preocupéis porque tampoco me conoció a mí. Y si a mí me crucificaron, pues con vosotros no van a hacer menos. Gracias a Dios, no pasando por sus mismos sufrimientos, pero sí, vivimos aislados. Nadie nos conoce, nadie piensa nada de nosotros en ese sentido. Pero sí que va a haber un bema donde Dios haga manifiesto donde ha puesto cada uno sus ojos. Es igual que cuando dice,
mirad que no hay entre vosotros muchos nobles ni muchos entendidos, sino que lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. ¿Están avergonzados los sabios en este momento? Ni mucho menos. Volvemos otra vez a lo mismo. Todas las promesas que hay en las Escrituras es para esa resurrección, pero ciertamente nosotros podemos adscribirnos todas esas cualidades andando por esa tal fe de Jesucristo, y ahí hacemos como una degustación de lo que nos espera. Y de hecho todo el mundo va a tener que reconocer que ciertamente, siendo nosotros tan débiles, creímos a Dios, como no fueron capaces ellos de creer. Esto lo va a tener nuestro Dios en cuenta y se lo va a hacer tener en cuenta a la humanidad. Pero en este momento vivimos aislados y sí, poniendo todos nuestros ojos arriba en las cosas celestiales. Me encantan las dos cosas, es decir, que una, transportarnos a través de todos los cielos donde ya estamos sentados, donde Él dice, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, y al mismo tiempo me bendice mucho saber que Él es la cabeza y que es Dios en Cristo, en nosotros, aquí abajo, no para manifestar nada al mundo, ni mucho menos, sino para mantener esa comunión, como dice Juan, ¿no? Nuestra verdadera comunión es con el Padre y con el Señor Jesucristo. Y luego, por añadidura, viene esta comunión que estamos celebrando en esta iglesia maravillosa y que Dios nos ha dado para que estemos de esta manera bendecidos. Bueno, yo tengo que deciros que os tengo que dejar porque es muy probable que mañana salgamos para España muy temprano. Y aquí son en este momento las 2:20 de la mañana, así que yo os voy a tener que dejar, ¿ok? Bueno, Juan, pues yo creería que está bien porque claro, tienes que dormir. No sé si hay algo más que decir porque pues hoy ha sido genial todo lo que hemos visto, muy concreto, ¿no? Entonces, bueno, voy a darle gracias a Dios para podernos ir a descansar. Bueno, amado Padre, es de verdad un privilegio todas estas cosas maravillosas que tú tuviste escondidas, Padre, solamente para